¿Me creerías si te digo que un mensaje de voz puede ser el mayor de los consuelos? ¿Que romper tu plan de teléfono es el momento más triste del mundo? ¿Que el mejor sinónimo de amor es de hecho arcoíris? No, en serio, ¿verdaderamente me creerías si te digo que Corea hizo el romance más bello que verás en años? Yo no lo creí cuando Tanalan, mi amiga experta en K-dramas, lo mencionó. Vi el primer episodio e incluso dudé con fuerza sobre seguir viéndolo. ¿Es este el famoso mejor drama de lo que va de década? Me reí, pero seguí y seguí. Cuando menos me di cuenta habían pasado 4 horas. Era la 1 de la mañana, jueves. Al día siguiente tenía que madrugar y sin embargo yo estaba llorando esa noche porque el protagonista de un drama que en teoría no me estaba gustando había tenido un mal día y se daba cuenta que no tenía nadie con quien hablar mientras pensaba a quién llamar en una cabina de teléfono. Era una escena triste, pero aún peor, era una escena que se sentía dolorosamente real. Esta serie se llama 2521, está en Netflix, dura 20 horas y no recuerdo cuántas veces lloré viéndola. El 2521 no es una historia de amor que necesitas ver, en especial porque es unas historias de amor tontas y melosas, de esas que son más divertidas de experimentar porque de lejos parecen sumamente vergonzosas. Pero si necesitas volver a sentir que es el amor honesto, la alegría de querer ver a otra persona triunfar, el deseo de estar con un solo ser en este mundo, quizás, y solo quizás, es buen momento para ver este drama para ti. Existe un tipo de felicidad que solo vives una vez, la felicidad de encontrar un camino que ni siquiera encuentras tú mismo muchas veces, sino te lo enseña otra persona. De eso va esta serie, de amigos que se apoyan para encontrar un camino. Pero también miento un poco con esta afirmación, porque encontrar un camino no es nunca un camino feliz, aunque parezca que lo sea a tramos. Yo sé que eso suena confuso, pero creo que la mejor forma para explicarles a lo que me refiero es si les cuento una historia, la historia de por qué este show se llama 2521. Todo nace en 2013, con un álbum de música llamado Goodbye Grief, que mal traducido significaría Adiós Tristeza, producido por Jaurin, una de las bandas de rock coreano más grandes de su época. Ese álbum tiene una canción llamada 25, 21. que se traduciría como 25-21. Estos no son números al azar, son de hecho un año, 1995, y la edad de 2 personas. Goodbye Grief es el álbum más personal de la vocalista de Jaurin, Kim Jong-un, porque habla de uno de los momentos más personales de su vida. Habla de su primer gran amor. 21 era la edad que ella tenía cuando se enamoró de él, y 25 era la edad del chico. Pero el álbum se llama Adiós Tristeza porque efectivamente es una historia triste. Y el destino del primer novio de la cantante fue lamentablemente la muerte por el exceso de trabajo en Corea. Kim Jong-un lo mencionó en una entrevista. Las líricas de este álbum son su experiencia de duelo. Tanto la canción como la serie homónima son claros en su idea que a pesar de la tristeza de ese día, incluso al dolor de ese momento, amó vivirlo todo junto a él. Que el sendero que una vez fue hermoso y que ahora está marchito no pierde la belleza del recuerdo. Que el camino, aunque ahora solitario, seguiría igual de oscuro para siempre si no hubiese sido por alguien más. 2521 no es una serie con escenas extremadamente tristes, o donde estuviera pasando nada realmente trágico. No es una serie depresiva, no es una serie que te quiera hacer llorar, es simplemente una serie triste, porque lo que muestra se sentía tan real que se podía sentir. Esta es una historia 100% ficticia, aunque use mucho trasfondo verdadero para su historia. Me hacía sentir que así como en la realidad las personas buenas no merecen la miseria con la que tienen que luchar muchas veces, igual tenían que hacerlo. Y en ocasiones no hay justicia, no hay empatía, no hay finales felices, solo hay decisiones que se deben afrontar. Hubo una escena donde 2 personajes hablan del trabajo
y sobre cumplir sueños. Me gustó especialmente porque eran palabras que necesitaba escuchar. ¿Siempre quisiste ser reportero? De hecho, no lo sé. No vivir mi sueño no significa que haya fracasado. Y tampoco creo que cumplir un sueño sea tener éxito. Solo quiero hacer bien el trabajo que ahora desempeño. Ese es mi nuevo sueño. Qué bien. Lo peor es que ni siquiera es un momento muy relevante para la trama, pero me alegro que existiera porque me hizo sentir mejor conmigo mismo si que fuese la intención del show. A veces sentía que este drama no era una serie romántica, sino un show de reflexiones de vida. ¿A dónde ir? ¿Qué sacrificamos? ¿Cuándo es suficiente? ¿Vale la pena lo que hacemos? ¿Por qué las personas son como son? Y no es que diera respuestas muy reveladoras, tampoco siento que fuesen muy profundas, pero disfrutaba mucho ver las decisiones que tomaban los personajes. Porque, quién sabe, quizás para alguien más esas eran las palabras que necesitaban escuchar. Por eso se las quiero recomendar. Pero no quiero que sea una de esas recomendaciones vacías que ponemos en una lista de promesas que sabemos que nunca vamos a ver. Entiendo que estamos en un punto de la historia donde ¿quién realmente sigue las recomendaciones de otros? Nos sobran cosas por ver y nos falta tiempo. Pero aún más, nos falta voluntad de querer ver las cosas, aunque sepamos que son shows que seguro nos gustarán. Por ello, quiero que en serio me escuches. Si te encuentras al frente de una ruptura amorosa, al igual que el Kim Jong-a en un lugar sin nadie, llorando sin lágrimas en medio de la soledad, por favor considera escuchar mis palabras al quizás solo decidir escuchar esta canción o verte esta serie entera, a creer que el camino machito volverá a florecer, como yo lo creí el día que me motivé a tomar esta recomendación.